agarrar Buenas tardes a todas. Qué bendición, qué privilegio estar aquí con ustedes. Para mí es de verdad de sumo gozo. Créanme que hemos estado orando muchísimo por el día de hoy. Sé que a la iglesia de casa y al igual hermanas en mi iglesia, mi esposo, estamos orando por ustedes. No por nombre porque no las conozco a todas, pero sí por cada una de las que iba a estar presente aquí. Y le puedo decir confiadamente que el Señor es quien la trajo, no la amiga, la prima, la vecina, aunque ellas fueron el instrumento. Pero si tú estás aquí es porque el Señor tenía una cita divina contigo. Estás aquí porque Él quiere que tú escuches este mensaje, porque es su palabra viva y eficaz y es su palabra la que habla a nuestros corazones. Qué bendición estar aquí. Gracias nuevamente, hermanas, por esta oportunidad. Y vamos a entrar a lo que es nuestro tema, pero primero permítame orar. Permítame orar por este tiempo y siempre que el Señor sea el que tome control de estos labios. Oremos. Padre Santo, qué bendición el poder estar aquí en tu presencia, estar reunidas un grupo de mujeres, Señor, con el propósito de conocerte a ti más, de alabarte a ti. Señor, gracias porque provees este tiempo. Padre, mi oración en esta tarde es así como dice tu palabra. Enséñanos a permanecer en ti. Señor, enséñanos a permanecer en ti y tú en nosotros. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotras si no permanecemos en ti. Tú eres la vid, Señor, y nosotros los pámpanos. Tú dices que el que permanece en ti y tú en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de ti, nada podemos hacer. Y tu sierva sabe que yo no puedo hacer nada sin ti. Señor, yo reconozco que soy una vasija de barro, pero el poder y la gloria es tuya. Y acudo, Señor, a tu Espíritu Santo y a la autoridad de tu palabra, para que en este tiempo, Señor, tú trates con cada corazón como sea necesario. Señor, enfoca en nuestra mente. Quita toda distracción en este momento, que este tiempo seas tú y yo, tú, Señor, y cada una de nosotras individualmente, y tú tratando con cada una. Enfoca nuestro corazón, alíñalo, y que nuestra voluntad esté lista para obedecer. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, amigas que están aquí, como el pastor hace unos minutos al comenzar de nuestra sesión leímos en Filipenses, ese va a ser nuestro tema que vamos a estar tratando hoy. La porción en la que vamos a estar enfocándonos va a ser en el libro de Filipenses. Y me gustaría comenzar dándonos un poquito de contexto del libro de Filipenses, porque es importante que nos pongamos en el momento de cuando se habló esta palabra. No podemos nomás verlas en nuestra comodidad aquí con el aire acondicionado y por eso lo dijo. No, tenemos que trasladarlos al tiempo en el que se dijo esta palabra. Quiero comenzar diciéndote que el comienzo de la iglesia de Filipos se encuentra en Hechos capítulo 16. Ahora, no lo vamos a ir a leer, pero te lo dejo de tarea. Ve a Hechos capítulo 16 y lee ese capítulo y tú vas a ver cómo es que comenzó la iglesia en Filipos. Por eso Pablo le manda esta carta a los filipenses. Y es durante este segundo viaje misionero de Pablo que él va ahí y comienza esta iglesia. Pero ahora, 10 años después, ahora Pablo les está escribiendo una carta a los hermanos de Filipo, a los filipenses. Y cuando él escribe esta carta,
Hermanas, él está encarcelado. Él está en la prisión. Piensa esto por un momento. Que este dato quede en tu mente. Cuando tú leas Filipenses, imagínate a Pablo en la prisión, sin libertad, sin comodidad, sin los hermanos. Me imagino que las prisiones de ese tiempo muy diferentes a las que lo conocemos nosotros. Pero él está ahí. Y ahora, este dato es importante. ¿Por qué? Porque la carta que él escribe a los filipenses, el tema principal es el gozo. Él, estando en la cárcel, está animando a los hermanos en Filipenses que tengan gozo. Y si tú agarras tu highlighter, tu pluma, y subrayas cada vez gozo o regocijo en el libro de Filipenses, sale aproximadamente 16 veces, 19 si tienes otra versión, pero entre 16 y 19 veces Pablo les dice: gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. El otro tema que sobresale es la unidad. Pablo les está hablando a una iglesia, a los filipenses, de la unidad, la importancia de la unidad. Y tú puedes ver, quiero que vayas conmigo rápidamente, vamos a ver 3 versículos donde vemos cómo Pablo enfatiza la unidad. Filipenses 1:27. Mira lo que les dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mira capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Un versículo más, capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo está enfatizando el gozo. Pablo está enfatizando la unidad entre los hermanos. Y hay un versículo más que es clave en esta carta, y es Filipenses 4:11. Y yo creo que muchos lo hemos escuchado, donde Pablo dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea la situación. Es que es increíble pensar que Pablo, estando en la cárcel, en una situación difícil, está animando a hermanos fuera de la cárcel con libertades diferentes a las de él. Y les dice: hermanos, tengan gozo, tengan contentamiento, estén unidos. Y ahora el propósito de esta carta, Pablo les escribe a los filipenses para agradecerles por todo lo que ellos le habían enviado, para animarlos a vivir con gozo sin importar las circunstancias y para tratar con algunos problemas que existían. Este es el contexto de la carta a los filipenses. Cuando tú la leas, recuerda estos datos, esto es lo que estaba pasando en el momento. Y ahora vamos a entrar a nuestra porción. Ya leímos los pasajes del 1 al 11, que es lo que vamos a ir tratando, pero quiero que hagamos algunas observaciones de los versículos del 1 al 8 antes de entrar a nuestra porción. Mira el versículo 1, y como dijo la hermana Ense, espero que tengas tu Biblia, la tengas abierta, porque me gusta que la veamos detalladamente, porque a veces leemos la palabra muy rápido y no prestamos atención a detalles importantes que nos ayudan a entender con claridad lo que Dios está transmitiendo a su pueblo. Versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo. Ahí está la primera clave. ¿Quién escribió esta carta? Pablo
escribió la carta y Timoteo lo está acompañando. Es Pablo y Timoteo. Alguien te pregunta, ¿quién escribió Filipenses? Ahí está, versículo 1, Pablo y Timoteo, ahí está, ¿ok? ¿Y qué dice después? Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pausa. Siervos, presta atención. Cuando tú veas esa palabra siervos y tú la buscas en su original, esa palabra también es esclavos. Esclavos. So Pablo dice, yo Pablo, mi acompañante Timoteo, somos esclavos de Jesucristo. Mire, esto es importante notar. ¿Por qué? Porque Pablo no se está parando el cuello diciendo, yo soy el apóstol Pablo, aquí hablándole a ustedes. No, dice, yo soy un esclavo. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Hay una humildad de Pablo. Si nosotros lo miramos y decimos, wow, Pablo, pero él se consideraba esclavo, esclavo de Cristo. Primero, eso es importante notar. ¿Quién escribió? La actitud de Pablo. ¿Y quién es la audiencia? ¿A quién le escribe Pablo? Dice, a todos los santos en Cristo, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo le está hablando a una iglesia, a hijos, creyentes y a sus líderes. Esta carta es una carta dirigida a una iglesia. No son multitudes fuera, es a una iglesia. Y lo que trata Pablo está hablando en el contexto de una iglesia. Mantengan esto en mente. ¿Cómo dice el versículo 2? Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Me encantó que la hermana Ensa, no nos pusimos de acuerdo, no sabíamos, pero es una manera que Pablo constantemente saluda a las iglesias en sus cartas. Les dice gracia y paz del Señor Jesucristo. Si tú miras en Efesios, capítulo 1, versículo 1, en Colosenses, en Corintios, así comienza, gracia y paz. Hermana, imagínate que de ahora en adelante cada vez que saludes a una hermana y en vez de decir, ay hermana, ¿cómo estás? Ahora le digas, hermana, gracia y paz del Señor a ti. Wow, I like that. Me gusta eso. Así es como Pablo saluda a los hermanos. Una gracia que proviene de Dios y paz por medio de Jesucristo. Mira el versículo 3. El versículo 3 y 4, vamos a mirar algo bien interesante. Pablo en estos dos versículos muestra su actitud hacia los hermanos, porque dice, doy gracias a mi Dios siempre. Hermanas, ¿das gracias a Dios por tus hermanas siempre? Pero Pablo dice, doy gracias a Dios. Doy gracias a mi Dios siempre. Él siempre está agradeciendo a Dios por los hermanos. Doy gracias a mi Dios siempre. Hay una actitud de agradecimiento. Y luego dice, ¿por qué? Dice, siempre que me acuerdo de vosotros. Hay una atención de Pablo hacia los hermanos. Pablo los recuerda. Están en su mente. Está atento por los hermanos. A veces, yo creo que a veces no pensamos en los hermanos de nomás hasta el domingo. Pero Pablo aquí muestra que hay una atención por los hermanos. Y lo otro que miramos es como continúa el versículo, dice 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo se preocupaba por los hermanos y oraba por ellos. ¿Tú amas a tu iglesia? ¿Amas a los hermanos, a las hermanas, a tus líderes, a tu pastor? Ora por ellos. Pablo nos está dejando un tremendo ejemplo a seguir, de ser atentos con los hermanos, de estar agradecidos por los hermanos, de orar por nuestros
hermanos. Ahora versículo 5. En el versículo 5 mira lo que dice. Continúa lo que les está diciendo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. 5. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Recuerden, ¿como cuántos años habían transcurrido? Como 10 años. Aproximadamente 10 años había transcurrido cuando inició la iglesia, y ahora Pablo les manda esta carta. Y esto nos está dando muestra que los hermanos eran tierra fértil. No fue emocionalismo. No fue algo temporáneo que, ay, sentí algo bonito y a los meses ya se me fue lo bonito, o ya se me olvidó. 10 años después, los hermanos aún continúan, persisten, están colaborando con Pablo. Ahora el versículo 6 dice, estando persuadido. ¿Qué es otra palabra para persuadido? Estando convencido, estando seguro. Pablo dice, estando seguro, persuadido, convencido de esto. Nada lo va a mover de aquí. Él sabe, he knows. Él sabe y nada ni nadie lo va a mover de lo que está a punto de decir. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la dejará a medias. ¿No, verdad? ¿Que no dice así? ¿Están despiertas? Ok. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará, la completará hasta el día de Jesucristo. Mi hermana, este versículo es clave. Que no hay tal cosa de cristianos que comienzan y se apartan y ya no vuelven, pero son cristianos. Escucha, es palabra de Dios, porque es Dios el que comenzó y Dios no deja cosas a medias. Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto, y Él comienza y termina porque Él tiene el poder para terminar lo que comenzó. Rápidamente, deja leerte este versículo en Judas. Tú lo puedes anotar ahí, pero Judas, mira lo que dice. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén. Hermana, aquel que es poderoso, Él es el que comienza y Él es el que la va a terminar. Y por eso Pablo dice, yo estoy convencido, yo estoy seguro, no hay duda, no hay nadie que me mueva de esta verdad, que el que comenzó la obra, la terminará, la perfeccionará. Y ahora el versículo 7 y 8. En este versículo Pablo muestra el amor que él tiene hacia los hermanos. Porque mira cómo dice, versículo 7, como me es justo sentir esto, ¿de quién? ¿De algunos de vosotros? De todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros, otra vez lo repite, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo amaba a los hermanos. Pablo amaba a los hermanos. ¿Por qué? Por el amor de Jesucristo que estaba en él.
No porque los hermanos de Filipos eran perfectos, no porque los hermanos de Filipos nunca le fallaron, no, porque el amor de Cristo abundaba y moraba en él, y ahora él los amaba. ¿A cuántos? A todos. Hermanas, estos primeros 8 versículos solamente, y lo estamos haciendo rapidito, créanme que voy bien rápido en ver estos detalles, pero nomás estos 8 versículos ya deberíamos de estar pensando, wow, ¿amo yo así a los hermanos de mi iglesia? ¿Amo yo así como Pablo está hablando? ¿Tengo ese interés a todos? Esa es la palabra clave. Porque a veces amamos muy bonito a un grupo, pero amamos de lejos a otro. Así nos dice Pablo, hermanas. Es un amor a todos, no porque a él le nazca, porque a veces no nos nace, pero es por el amor de Cristo que está abundando en él. Y Pablo en estos primeros 8 versículos nos está hablando de cosas bien importantes de la vida de un hijo de Dios. Pero mira cómo continúa en el versículo 9, porque aquí es donde vamos a entrar ahora sí de lleno. A veces les digo, pónganse el cinturón, buckle up, porque se va a poner buena la cosa ahorita. Vamos a ver unas cosas bien importantes en estos versículos. Y en el versículo 9, Pablo está compartiendo su oración que él hace por los hermanos. Pablo les está dejando saber a los hermanos, esto es lo que yo estoy pidiendo por ustedes. Esta es mi oración por ustedes. Versículo 9 dice, y esto pido en oración. Y esto pido en oración. Vamos a ver los pedidos de Pablo. Vamos a ver en qué se enfoca Pablo para orar por los hermanos. Y si lo ponemos nuestras oraciones en esa balanza, ¿dónde quedamos nosotras con nuestras oraciones? Porque mira el primer pedido que hace Pablo. El primer pedido, que vuestro amor abunde aún más y más. Este es el primer pedido que Pablo le hace a Dios por los hermanos de Filipos. Que mis hermanos abunden, que haya más. No es que no tengan amor, ya tienen amor, pero ahora quiere que abunden en amor, más y más. Hermana, ¿tú eres una hermana amorosa que te gusta mostrar amor? ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Ama más. Es lo que Pablo les está diciendo. No es que tú dices, ay, es que yo ya soy bien amorosa, ya tengo que pararle. No. No. Pablo dice, ama, pero abunda aún más. Aún más. Y fíjate que Pablo no está diciendo, prepárate y recibe ese amor tú más y más. No, es tú dalo. Te lo den o no. Es tú da ese amor. Más y más. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Pablo que los hermanos, o por qué ora para que los hermanos abunden en amor? Ahí yo les di unos folletitos, pueden ir siguiendo el mensaje, porque les voy a compartir 3 o 4 o 5 creo que son versículos de los motivos por qué Pablo pide esto en oración. Primera de Juan 3:14 que dice que el amor da testimonio a los hermanos, a los creyentes que hemos creído el evangelio. Hermana, tú quieres dar testimonio dentro de tu iglesia que eres hija de Dios, no va a ser solamente tus palabras que dan testimonio.
la manera en que tú amas da testimonio si eres hija de Dios. Juan dice que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¡Auch! El amor hacia los hermanos da testimonio de que tú eres hija de Dios. Lo opuesto es que si no hay evidencia de amor hacia los hermanos, no eres hija de Dios. Juan 13:35 dice que el amor da testimonio al mundo que somos sus discípulos. Ahora, la manera en que tú amas da testimonio no solamente dentro de la iglesia, pero ahora se extiende a fuera de la iglesia, al mundo. La manera en que tú amas, ¿a quién? A tus hijos, a tu esposo, a tus vecinos, a tu prójimo, a tu enemigo, va a dar muestra de que eres discípulo de Dios. Les dije, pónganse el cinturón. Primera de Pedro 1:22 dice que el amor es el resultado del nuevo nacimiento. El amor es resultado del nuevo nacimiento. Y Primera de Pedro 4:8 nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso Pablo se enfoca y ora y le pide al Señor: Señor, que mis hermanos en Filipenses abunden en amor, más y más, porque no se trata de ellos, se trata de ti, de dar testimonio de ti, Señor. Este es el primer pedido de Pablo, que abunden en amor. Pero hay un segundo pedido en ese versículo 9, que dice que abunden en amor, que vuestro amor abunde aún más y más. Y luego dice, en ciencia y en todo conocimiento. Son dos cosas, pero las voy a poner en uno. Como si es la segunda petición, pueden decir que son tres, pero lo voy para condensar. La segunda petición, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué significa ciencia? Cuando yo busqué esta palabra, en griego es la palabra epignosis, que significa sabiduría, verdadero conocimiento. Pablo le está orando al Señor que mis hermanos crezcan en sabiduría, en el verdadero conocimiento. Y esto es algo que él oraba constantemente, no solamente por los filipenses, pero también en Efesios capítulo 1, versículo 17, creo que lo tienen en sus notas, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sabiduría, sabiduría. Pablo dice: yo pido que les des sabiduría. Santiago nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. ¿Quién más te va a dar sabiduría sino el sabio Dios? Pero también les pide que estén llenos de todo conocimiento. ¿Qué es todo conocimiento? La palabra es aistesis, que es discernimiento. Discernimiento. Sabiduría por un lado
Pero ahora por el otro es el discernimiento. El discernimiento espiritual nos lleva a madurar en nuestra fe. Nos lleva a tener buen juicio. El discernimiento espiritual va de la mano con sabiduría y entendimiento y es obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo lo pide para sus hermanos. Y es algo que constantemente pide a través de las cartas, que sean llenos de conocimiento, de discernimiento espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se preocupa en pedirle a Dios que los hermanos estén llenos de discernimiento espiritual? Porque mira lo que dice Levíticos 10:10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Pablo quiere que los hermanos puedan por ellos mismos distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre lo bueno y lo malo. En Filipenses 3:2, Pablo les instruye a los hermanos que sean guardados de los falsos maestros. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo tú y yo vamos a ser guardados de falsos maestros? ¿Experimentamos falsos maestros hoy en día? Ya. Si tú te subes o si tú abres YouTube para buscar una enseñanza, abundan enseñanzas erróneas. Pero tú, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo voy a saber yo cómo distinguirlo? Si no tengo discernimiento espiritual, si no sé distinguir entre lo verdadero y lo falso, ¿cómo yo voy a escuchar una enseñanza y no me la voy a comer así? Ay, qué bonito, me gustó, pero bien alejado de la palabra de Dios. Pablo dice, hermanos, Dios, yo quiero que mis hermanos tengan discernimiento espiritual para que no caigan y sean guardados de los falsos maestros. En 2 de Corintios 11 del 2 al 3 también nos dice otro motivo por el cual ora, porque él tiene celo por los hermanos y no quiere que sean engañados. No quiere que sean engañados. Y en Gálatas 1:6, Pablo le dice a los hermanos en Galacia, estoy maravillado, estoy sorprendido, no lo puedo creer que tan pronto se hayan alejado y siguieron un evangelio diferente. Por eso Pablo insiste, Dios, te ruego, dales discernimiento espiritual. En el versículo 10 miramos el propósito. ¿Por qué Pablo ha estado orando estas cosas? Para aprobar lo mejor. Aprobar, ya miramos que es saber distinguir, que es saber poder detectar. Por eso el discernimiento es tan importante. Hermanas que están aquí, siervas del Señor, hijas de Dios. Si yo te puedo animar en algo, si hay algo que yo enfatizo a las mujeres de mi iglesia, a hermanas que puedo tener contacto y dejarles algo, es hermanas, conoce la palabra. Conoce la palabra. Solamente la palabra va a poderte ayudar a detectar lo falso. Porque hay falsas enseñanzas que casi parecen verdad. No sé si te ha tocado un billete falso. Los antiguitos los mirabas y este es falso, rápido. Pero con la tecnología hoy en día, ya uno lo tiene que oler. Hasta, ¿será? Porque se ven tan real. Pero
Tú trata de pasar un billete falso con una cajera en el banco que constantemente está tocando dinero y sabe los cambios que se le han hecho. Lo pasan por la máquina, claro, porque es su trabajo, pero muchos de ellos rápido. Wait a minute. ¿Por qué? Porque pasan tiempo y conocen lo verdadero. Viene lo falso y wow, ahora. Hermana, así deberíamos de ser cuando escuchamos una enseñanza. Cuando escuchamos cualquier enseñanza, estar nuestros sentidos ejercitados, escuchando, pero no solamente comiéndolo como que, ay, qué bonito, pero decir, ok, a ver, ¿dónde está en la palabra? Ok, yes, amen. Puedo decir amen porque aquí está, amen. Y si no, no thank you. Así deberíamos de estar. Por eso Pablo dice, este es el propósito por el cual él está orando, para que aprobéis lo mejor. Y aquí viene el resultado. Aquí está el resultado. ¿Qué va a pasar si los hermanos abundan en amor, abundan en ciencia, abundan en conocimiento, discernimiento espiritual, en sabiduría, en amor? ¿Cuál va a ser el resultado? Mira el versículo 10, continúa diciendo, a fin de que seáis, ahí está el resultado, ahí viene, que seáis ¿qué? Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que seáis sinceros. Otra palabra para sinceros, honestos, verdadero. Para que seas un hijo, una hija verdadera, honesta, sincera e irreprensible, sin culpa, sin falta, íntegra. Dice Pablo, este va a ser el resultado. Yo sé que este va a ser el resultado porque el que comenzó la obra es el que la está haciendo. Y si mis hermanos abundan en amor, y si mis hermanos abundan en sabiduría, en conocimiento, en ciencia, en discernimiento espiritual, lo que va a resultar de eso va a ser vidas intachables, íntegras, honestas, verdaderas. ¿Por qué? ¿Porque ellos están haciendo la obra? No, es Dios a través de su Espíritu Santo por la revelación de su palabra haciendo la obra en uno. Pero el resultado se ve el resultado. Abundar en amor, en ciencia, nos lleva a crecer en conocimiento de Dios, crecer en conocimiento de Cristo, su voluntad. Y eso nos va a capacitar a tomar las mejores decisiones. Y eso dará resultado en vivir vidas rectas y transformadas. Había un tiempo en que la manera en que yo me acercaba a la palabra de Dios era haciéndole preguntas como estas. No sé, tal vez te identifiques, pero pasando situaciones en la vida yo decía, Señor, ¿nos moveremos de casa? ¿Sí o no? ¿Y dónde me va a decir el Señor? Sí, muévete, no te muevas. Señor, ¿me caso con fulano? ¿Sí o no? A ver, si sale el nombre. Ay, sí está un José, ahí está. Hacemos preguntas de este estilo que queremos que Dios nos conteste. Puede ser preguntas como, Señor, ¿me muevo de ciudad? ¿Me muevo de iglesia? ¿A dónde va el colegio mi hijo? ¿Me compro un carro? Ustedes saben las preguntas que hacemos, que estamos viviendo. Y oramos, Señor, ¿hago esto o no hago esto? Y hasta pensamos, es que si el Señor me dice que sí, yo lo hago. O si el Señor me dice que no, pues no lo hago. Mentira. Porque muchas veces el Señor nos dice, sí, ve, perdona. Y dices, no lo hago.
A veces pensamos que Dios está ahí para contestar nuestras preguntas cotidianas. Pero deja decirte que Pablo está orando para que los hermanos tengan discernimiento espiritual, conocimiento, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para tomar decisiones sabias y escoger lo mejor. A mí me han venido a preguntar, hermana, pero dejo que mi hija salga con este muchacho y ya me presentan la situación, pero no es cristiano. Ya oímos un testimonio y dice, pero no es cristiano, pero la quiere mucho y bueno, ya saben, ¿la dejo? ¿No la dejo? ¿Sí o no? Le digo, hermana, la palabra de Dios ya nos ha instruido en tomar decisiones sabias. Esta relación va a ayudar a que su hija, esta movida, este nuevo trabajo, este negocio, el comprar el carro, te va a ayudar a vivir una vida más íntegra para el Señor, o ahora vas a tener que trabajar doble para suplir. Ahora vas a tener que dejar de ir a la iglesia porque te mandan trabajar. Ahora ya no va a querer venir porque hay una salida afuera. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para tomar decisiones sabias, para honra y gloria de Él. Por esto Pablo les insta, ora a Dios y lo trae a los hermanos. Esto pido por ustedes, que sean sabios, llenos de discernimiento, porque el resultado, dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y ahora el versículo 11. El versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia. Esto es todavía el resultado. Esto es todavía el resultado de lo que Pablo está pidiendo por ellos. El tema de hoy es fructíferas para la gloria de Dios. Estos versículos estamos hablando del fruto del conocimiento de Dios, fruto de una relación con Dios, fruto de sabiduría que Dios da. Y dice, para que sean llenos de frutos de justicia. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente pone este versículo. Dice, para que sean llenos del carácter justo que Jesús produce en nuestras vidas. Muchas veces cuando escuchamos que debemos dar fruto, pensamos en obras, en acciones, que mi fruto es venir a la iglesia, que mi fruto es estar en un grupo, que mi fruto va a ser hacer más, servir, estar en alabanza, estar con mujer. Eso es fruto. Pero el fruto que Pablo se ha enfocado no son acciones externas. El fruto que Pablo está hablando es un cambio interno, un cambio de corazón. Porque dice que van a ser llenos del fruto de justicia, del carácter de Jesucristo. ¿Y cómo es Jesucristo? Bondadoso, manso, humilde, misericordioso, paciente, fiel, siervo. Ese es el fruto que Dios quiere que nuestras vidas produzcan. Este es el buen fruto del cual Jesús mismo está hablando en Juan capítulo 15, donde dice, mi Padre es el labrador, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ese es el fruto que Él está diciendo, el que permanece en mí y yo en vosotros, la obediencia a su palabra. Pero es más fácil enfocarme en fruto de acciones externas. Es más fácil
venir y servir un domingo que perdonar de lunes. Bueno, de domingo a domingo, ¿para qué le pongo días? Todos los días. Es más fácil venir y cantar por 15 minutos y levantar las manos. Sí, Señor, te amo, te lo entrego, eres mi todo, Señor, por ti yo hago esto. Y al salir las puertas, no estás dispuesta a someterte a tu esposo. Pero al salir las puertas, no has sacado esa raíz de amargura. Al salir las puertas, no estás dispuesta a poner las cosas en práctica. Porque es más fácil ir a la iglesia domingo tras domingo, enfocarme en mis frutos externos que otros ven. Pero el Señor está tratando con nosotras hoy día. Y dice, no se trata de lo externo. Ni siquiera ha hablado, tocado ninguna de esas cosas. Ha estado hablando a través de Pablo, pidiendo en oración por los hermanos, para que lo que crezca en ellos sea el amor, sea el conocimiento, sea el discernimiento, para que el fruto de justicia sea el carácter de Cristo. Todos nos sabemos Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Yes, we know it. ¿Cuántos la están viviendo? Well, es que hermana, usted no sabe el esposo que yo tengo. Es que hermana, usted no sabe los hijos que me están haciendo vivir. Pero es que hermana, usted no ha vivido mis tragedias. Pero es que hermana, usted no sabe el dolor en el que estoy, en la condición. No lo sé. You're right, no lo sé. Pero como Pablo dice, lo que sí sé, lo que sé y en lo que estoy convencida es que si eres hija de Dios, el que comenzó la obra la terminará. Y esa obra es que tú seas fruto de justicia del carácter de Cristo. ¿Es fácil? No. ¿Nos gusta siempre? No. Pero es muestra de que eres hija de Dios. Es muestra de que eres hija de Dios. Me gusta poner un ejemplo porque a veces creo, no quiero que salgamos con solamente teoría y se oye muy bonito, pero no llegue a la práctica, porque dices, sí, pero ¿cómo se ve en mi vida cuando yo estoy pasando esto? La situación, me gusta en inglés, digo, the packaging, la envoltura pudiera ser diferente, pero la esencia es la misma, porque la lucha es la misma. Pero hermana, yo he tenido que experimentar dolor en mi vida por diferentes situaciones difíciles, muy difíciles, donde he sido lastimada, donde he sido afectada y mis emociones dicen, hasta aquí, no more, ya no, mejor me hago un cascarón o edifico una pared para que ya aquí, hasta aquí tú llegas y ya no me lastimas. That's it. No sé si alguna ha experimentado eso, que dices, ya no más, ya no aguanto, ya no puedo, ya no quiero. Ahora, te voy a ser honesta, esa es la carne. La carne, el yo dice, ya no quiero que me lastimes, ya no te voy a dejar que me lastimes. That's it. El orgullo me dice, oh no me las vuelves a hacer. El dolor me dice, quédate alejada. Pero Dios me dice, ama. Señor, no quiero amar. So what? Así de simple. No se trata de ti.
no se trata de ti. El amar a otro como hija de Dios no se trata de ti. El perdonar a otro no se trata de ti. Se trata de aquel quien nos amó, se entregó y nos cubre con su justicia. Se trata de Él. Y este es el fruto que Dios quiere que abunde en nosotros. Para terminar, quiero que vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7, y voy a leer de los versículos del 17 al 19. Presta atención a estos últimos dos pasajes. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede. Es imposible que el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol va a dar buen fruto. Pero lo opuesto también es cierto. Todo mal árbol va a dar malos frutos. La esencia es lo que va a producir buen fruto o mal fruto. La esencia del árbol. No son las ramas, no son las hojas, es la esencia del árbol. Si el árbol es bueno, va a dar buen fruto. Si la esencia del árbol es malo, va a dar mal fruto. Y dice, es imposible que el bueno dé malo y el malo dé bueno. Quiero que tú quedes con esto, porque la palabra de Dios es clara, que hay dos esencias, hay dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa en la que nacemos, cada una, nacemos en pecado, alejada de Dios, enemistadas de Dios, estamos muertas espiritualmente. Esa es la naturaleza, esa es la esencia de cada hombre, cada mujer. Y por tal motivo, nuestras acciones son malas delante de Dios. Si es imposible que un árbol malo dé buen fruto, ¿qué tiene que pasar? Una intervención divina. Tiene que pasar una intervención divina donde ese árbol es cambiado completamente y ahora es hecho buen árbol. Y la única manera que eso es posible es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es únicamente a través de Jesús que un árbol malo, una persona en su pecado es transformado y pueda dar buen fruto. Es únicamente porque Jesús vivió la vida perfecta, santo, inocente, fue a la cruz, tomó el lugar de pecadores, de todo aquel que reconoce su necesidad de salvación, todo aquel que dice yo soy mal árbol.
y mis frutos son malos. Yo no me puedo salvar. Yo no me puedo acercar a Dios. Necesito un mediador y ese es Cristo. Cristo nos cubre de su justicia. Cristo nos cubre de su amor. Él paga el precio para que el culpable sea inocente y el inocente sea declarado culpable. Ese es el amor que Dios ha demostrado hacia la humanidad. Y todo aquel que cree en la obra gloriosa de Cristo, todo aquel que dice yo no puedo, yo soy pecadora, yo sé que necesito a Dios y clama a Él, se arrepiente y lo confiesa como Señor, Él salva. El dar buen fruto es para la honra y gloria de Dios. Hermanas, esta es mi oración para ustedes como lo es para mi iglesia. Que nuestras vidas sean vidas fructíferas para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites ver esta porción tan hermosa. Oh, Señor, hemos sido retadas. Hemos sido confrontadas en áreas que necesitamos trabajar, en áreas que necesitamos confesar, pedirte perdón y pedir tu ayuda para comenzar a caminar y dar fruto para honra y gloria tuya. Pero también algunas han sido confrontadas con la verdad de que te necesitan, de que están alejadas y muertas sin Cristo. Padre, Espíritu Santo, obra en esos corazones para que hagas la obra en ellas de traer arrepentimiento, confesión y declarar que Cristo es el Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús.